primer lugar, quisiera presentarme. Soy el doctor García, médico adjunto del Servicio de Anestesia, Cuidados Críticos Quirúrgicos del Hospital Infantil La Paz, y quiero hoy presentaros a Javierito, que es el primer simulador transparente de circuito circular, de máquina de anestesia con circuito circular. ¿Cuál es el objetivo de este simulador? Pues que de una forma visual y fácil aprendamos cómo funciona una máquina de anestesia por dentro, conocer todas sus partes y una parte muy importante, conocer bien los test al inicio, por qué se hacen, qué problemas nos pueden dar, y luego vamos a ir repasando en una serie de test cuáles son los problemas más frecuentes que podemos tener en ventilación mecánica. Y gracias a este simulador va a ser muy fácil visualizar todos esos conceptos. Vamos a describir las diferentes partes de que consta el Javierito, para equiparar sus partes con una máquina de anestesia. En primer lugar tendríamos el circuito paciente con la válvula inspiratoria, el ramal inspiratorio llegaría al simulador paciente, que en este caso es un globo, volvería el gas por el ramal expiratorio, válvula expiratoria, y pasaría por el caníster. Esta es la parte principal del simulador de anestesia del Javierito, que es esta caja transparente, que lo que quiere representar es el total del volumen interno que toda máquina de anestesia tiene, además con un tamaño muy parecido a las actuales, que son 5 litros. Esta caja representa todo, reservorios, circuitos, caníster, etc. Tendríamos luego la famosa válvula Popov, que mucha gente desconoce su existencia porque no se puede ver en una máquina de anestesia normal y que permite la salida de exceso de gases que se pueden acumular dentro de la máquina de anestesia. Aquí tendríamos la válvula APL, que es la que nosotros sí que podemos tocar y regulamos la presión que damos cuando ventilamos en manual. Y la válvula Popov tendría una salida de gases que se conecta a un sistema de extracción de gases. Luego, a continuación, aquí tendríamos el manómetro y esta es una de las partes principales que representa el generador de flujo de cualquier máquina de anestesia. Clásicamente, las concertinas, luego también se han puesto pistones o si no las turbinas. Por otro lado, tendríamos una entrada de flujo de gas fresco que se generaría desde la fuente de gases de la pared, pasaría por unos rotámetros que nosotros controlamos, pasaría por un vaporizador para coger los gases y alimentaría ese flujo de gas fresco en un punto determinado a la máquina de anestesia. Una cosa importante es distinguir entre el circuito externo Mapleson auxiliar del circuito manual con el cual podemos ventilar las máquinas de anestesia. Como se puede ver aquí perfectamente, el circuito externo está alimentado directamente del flujo de gas fresco en todo momento, sin ninguna interferencia o interacción con la máquina de anestesia, mientras que el circuito manual sí que tiene toda la interacción y todos los fenómenos que ocurren dentro de una máquina de anestesia. Por último, tendríamos los simuladores de fugas, representados aquí por estas llaves de 3 pasos, que quieren representar los diferentes puntos donde podemos tener fugas. Fugas paciente, fugas circuito, fugas máquina de anestesia o fugas en la propia concertina o generador de flujo. A continuación vamos a realizar uno de los primeros tests que todas las máquinas de anestesia hacen cuando arrancan. Este test es muy importante, que es calcular la compliance de la máquina, mal llamada compliance porque lo que realmente calculan es su volumen compresible. ¿Esto para qué lo hacen? Según la ley de Boyle de compresibilidad de los gases, si tú a un determinado gas, se puede ver muy bien como una jeringa, lo comprimes y lo sometes a una determinada presión, vas perdiendo volumen conforme ejerces presión dentro. ¿Cuál es el problema de esto de cara a la ventilación con una máquina de anestesia? Que todo el volumen que genere la concertina va a quedar aquí parte comprimido dentro de su volumen interno y no va a llegar al enfermo. Si esto no se compensa y no se conoce, claramente hipoventilaríamos al enfermo, generando daño en los pacientes. Las máquinas de anestesia actuales calculan el volumen compresible y generan unos mecanismos para compensar el volumen que se pierde atrapado dentro de los circuitos de su máquina. ¿Cómo las máquinas de anestesia calculan su compliance? Bueno, pues lo que hacen es introducir dentro de sus circuitos una determinada cantidad de volumen conocido. ¿Cómo lo vamos a hacer nosotros? Abrimos la llave de 3 pasos, cogemos aire del exterior, la máquina estaría totalmente cerrada y sellada, no permitiríamos fugas por ningún lado, cogemos una cantidad de aire, en este caso vamos a coger 50 mililitros, para facilitar los cálculos, pero valdría igual cualquier cantidad, lo importante es conocer cuánto volumen vamos a meter dentro de la máquina de anestesia, cerramos la llave de 3 pasos, todo estaría herméticamente cerrado y metemos ese volumen dentro de la máquina de anestesia. Como se puede observar,
la presión aumenta dentro de la máquina de anestesia. En este caso, hemos metido 50 mililitros y la presión que hemos generado son de 10 centímetros de agua, con lo cual la compliance de la máquina o volumen compresible de la máquina sería 5, 50 entre 10, 5. ¿Eso para qué le sirve a la máquina? Porque cuando tenga que ventilar al enfermo, lo que va a hacer es, en función de la compliance que haya obtenido, si tú le pautas 100 mililitros y tienes que conseguir que esos 100 mililitros lleguen al enfermo, la concertina o el pistón se va a desplazar mucho más hasta conseguir que en la boca del enfermo llegue el volumen que tú has pautado. Vamos a realizar el test de fugas. Los test de fugas es el segundo test más importante que todas las máquinas de anestesia realizan cuando comienzas a funcionar con ellas. ¿Por qué es importante conocer las fugas que tiene una máquina de anestesia? Porque son cajas estancas y entonces si tú tienes muchas fugas y no lo compensas con la suficiente cantidad de flujo de gas fresco, te quedarás sin flujo dentro de la máquina y por tanto no podrás ventilar al enfermo. Para calcular las fugas, las máquinas lo suelen hacer en dos formas diferentes. Por un lado, cuando cierran todas las conexiones y generan una determinada presión metiendo volumen dentro de la máquina. Y eso va a crear una determinada presión. Por normativa se suele llegar a 30 centímetros de agua. Si la máquina es totalmente estanca y no hay fugas, esa presión se mantendrá en el tiempo. Sin embargo, si tenemos fugas, la presión irá cayendo durante ese minuto. Más caerá cuanto más fugas son. Si tú conoces la compliance que previamente ha calculado la máquina, a través del dato de compliance y la velocidad de caída o cuánta presión cae en el tiempo, calculas la magnitud de las fugas. Vamos a realizar ese primer test con el Javierito. En primer lugar, cerramos todas las conexiones y cerramos todos para intentar que la máquina sea estanca. Después cogemos una determinada cantidad de aire externo para que entre dentro del generador de flujo. Cerramos todas las conexiones y generamos flujo para aumentar la presión y llegar hasta 30. Ahí hemos llegado a 30 y vemos cómo se mantiene los 30 en el tiempo. Eso quiere decir que en estos momentos el Javierito es totalmente estanco. Sin embargo, si nosotros generamos fugas, que aquí está representado con esta llave de 3 pasos, yo abro esta llave de 3 pasos y provoco fugas, habrá una caída de presión en el manómetro, que será mayor cuanto mayor sean las fugas. A mayor magnitud de las fugas, más rápido cae la aguja. Para hacer un ejemplo fácil, si la presión hubiese caído de 30 a 20, que son una caída de 10 puntos de presión durante un minuto y la compliance de la máquina es de 5, la cantidad de fugas que estamos perdiendo por esta llave de 3 pasos serían 50 mililitros minuto. La segunda forma de realizar este test sería, que es como lo hacen otras máquinas de anestesia, lo que hacen es introducir un flujo de gas fresco que compense las fugas que tú has provocado y que mantenga la presión constante en el tiempo. Si nosotros metemos un flujo de gas fresco incrementamos la presión, ahora está entrando gas dentro de la máquina, hasta llegar a una determinada presión, por ejemplo 30. Si a partir de ahí yo genero fugas y justo lo mantengo constante, ahí estaría. Ahora mismo la presión se mantiene constante en el tiempo. Eso significa que la cantidad de flujo que está entrando dentro de la máquina es exactamente igual a la cantidad de flujo que está saliendo. Por tanto, conociendo el flujo que metemos, que en este caso serían de 2,5 litros, significa que las fugas que tenemos ahora mismo en el Javierito, ya que la presión es constante, son de 2,5 litros. Ahora vamos a explicar cómo se calcula la constante de tiempo de las máquinas de anestesia. En el fondo, las máquinas de anestesia, como viene representado aquí en el Javierito, son unas cajas, que por tanto hay que llenarlas o vaciarlas. El tiempo que tú tardas en llenar esta máquina es lo que sería la constante de tiempo. En concreto, la constante de tiempo de una caja sería cuando tú llenas el 63% de esa caja. Entonces, ¿cómo se calcula? Pues muy fácil. Si nosotros colocamos un flujo de gas fresco que entre en la máquina, que va a ser pautado con el rotámetro, un flujo de gas fresco que entra en esta máquina de 1 litro minuto para facilitar los cálculos, y por ejemplo colocamos
colocamos un flujo de 1 litro. Ahí está. Y colocamos el vaporizador, por ejemplo, de sevoflurane al 1%. Ahora mismo este flujo está entrando en la máquina 1 litro por minuto al 1%. Como se puede ver en el analizador de gases, la concentración que está saliendo de gas, en cambio, no detecta el sevoflurane. Si esperamos, en concreto, 5 minutos, veremos que a los 5 minutos la concentración de sevoflurane alcanzará 0,63. Ahí vemos cómo va subiendo. Y cuando esta cifra alcance 0,63, habremos llegado a una constante de tiempo. Ahora vamos a explicar los problemas principales que nos puede dar la válvula Popov o de sobreflujo. La válvula Popov, que como hemos dicho antes es una válvula que está dentro de la máquina de anestesia a la cual nosotros no podemos acceder, la función que tiene es, cada vez que nosotros empleamos un flujo de gas fresco que es superior al volumen minuto que nosotros utilizamos, es decir, la cantidad de volumen que llega hasta el enfermo, si nosotros anulásemos, por la razón que sea, la salida de la válvula Popov, pusiéramos cualquier cosa que obstruyera la salida de la válvula Popov, este exceso de flujo se quedaría dentro de la máquina y empezaría a generar un exceso de presión que se transmitiría hasta los pulmones del enfermo, llegando a un punto que los reventaría. Si nosotros ahora dejamos que la válvula Popov funcione, así es como se ve fácilmente la finalidad de la válvula Popov. Si nosotros conseguimos que todo el exceso de flujo que estamos metiendo dentro salga, no se transmite esa presión hasta los pulmones del enfermo. El otro gran problema que nos puede presentar la válvula Popov es que de forma intencionada el sistema de extracción de gases, que debe estar diseñado para no generar ninguna resistencia a la salida, cada vez que genere resistencia aumentará la presión en los pulmones, pero que tampoco genere ninguna presión negativa, porque si nosotros aplicamos aquí, en lugar de un sistema que no da presión, un sistema que conectase, por ejemplo, al vacío, metiésemos aquí una aspiración de gases, que en algunos sitios se hace, si nosotros estamos aspirando negativamente, ¿qué es lo que pasará? Cogeremos aire dentro de la máquina de anestesia y generaremos unas fugas brutales, fuera de rango, y la máquina se quedaría sin flujo para poder seguir ventilando al enfermo. Las diferentes formas que tenemos para ventilar a un paciente con una máquina de anestesia sería, lógicamente, la ventilación mecánica, que sería con la propia máquina de anestesia, utilizando la concertina, el pistón o la turbina, generaría flujo y así ventilaríamos al enfermo. Pero si no queremos utilizar la parte mecánica, tenemos dos opciones de ventilarlo manualmente. Una, el circuito manual que viene incorporado en la máquina de anestesia, en el cual nosotros controlamos la presión con la válvula APL y a través de la fuerza que hagamos con la bolsa, esta se transmite dentro del circuito circular de la máquina y ventilamos al enfermo. Pero hay otra opción de ventilación manual, que es el circuito externo o circuito de Mapleson. ¿Qué ventajas o diferencias tiene con respecto al circuito manual de la máquina de anestesia? Con este aparato se puede ver fácilmente. El circuito externo, cuando lo activamos, desconecta todo de la máquina de anestesia. Entonces, el flujo que nosotros pautamos y el vapor de gas que nosotros pautamos va a venir automáticamente, porque se desconecta, a dárselo directamente al enfermo. Y ventilaríamos así al enfermo. Por tanto, no tenemos ninguna interacción de ningún espacio muerto, volumen interno, ni ningún componente de la máquina de anestesia. Todo está
sacado de la máquina de anestesia y ventilamos directamente de forma rápida con el oxígeno que pautamos. Sin embargo, si nosotros utilizamos el circuito manual, pero de la máquina de anestesia, todos los efectos de dilución, constante de tiempo, volumen compresible, seguirían ocurriendo de igual forma. Ahora vamos a entrar a analizar las principales reglas que rigen la anestesia en bajos flujos. La anestesia en bajos flujos, que genera muchos cálculos matemáticos y muchos libros sobre 200.000 fórmulas diferentes para poderla realizar, en el fondo se basa en dos principios básicos fundamentales. Uno, jugar con la concentración del gas, y dos, jugar con la cantidad de gas que empleamos para cebar la máquina de anestesia. Vamos a hacer una serie de pruebas para que veamos el efecto dilución y una serie de efectos que rigen la anestesia en bajos flujos. Si nosotros, por ejemplo, utilizando un analizador de gases, vamos a analizar justo la salida del gas que sale nada más pasar del vaporizador. Si nosotros colocamos un flujo, aunque sea pequeño, da igual, de medio litro, y ponemos una determinada concentración, este flujo de gas que viene por aquí, va recorriendo el circuito, enseguida subirá. En cambio, si nosotros, viene por aquí el gas viene, entra dentro de la máquina de anestesia, ahora la concentración de gas que tenemos ahí adentro no será la misma. ¿Por qué? Como podemos ver ahora en el analizador de gases, al entrar aquí el gas se disuelve, se diluye realmente con todo el volumen interno que tiene la máquina de anestesia más el flujo de gas que viene del enfermo. Con lo cual tardaremos un tiempo en conseguir que toda esta caja, que toda la máquina de anestesia se rellene con la concentración de gas que nosotros hemos dado. ¿Cómo podría yo acelerar este proceso? Pues puedo hacer dos cosas, que son los dos principios básicos de los bajos flujos. Lo más sencillo, aumentar el flujo de gas fresco. Si yo aumento el flujo de gas fresco, lógicamente va a arrastrar más cantidad de aire, esto se va a llenar antes y se va a homogeneizar la concentración antes, perderemos mucho gas por la válvula Popov, pero conseguiremos que esto suba antes y, por tanto, llegue al enfermo la cantidad de gas en menor tiempo. ¿Qué otra opción tenemos? En lugar de aumentar el gas, dejamos la concentración del gas bajita, como la habíamos, el flujo de gas fresco bajito, como lo teníamos al principio, y aumentamos la concentración. Esto es una técnica que a mucha gente le da miedo, y sí, indudablemente, aquí vamos a tener, nada más salir del vaporizador, va a aumentar mucho la concentración del gas. Como ahora observaremos, aunque no hayamos cambiado la cantidad de flujo de gas fresco, aquí sí que va a llegar gas con alta concentración. Pero conforme ese gas, ahí lo vemos, como la concentración del gas aquí es muy elevada, pero una vez más, ese gas que llega al 8% se vuelve a diluir con la máquina, el gas que nosotros tenemos dentro de la máquina habrá aumentado con respecto a antes, pero no será tan alto como el 8% que teníamos aquí. Se ha diluido con el gas que había dentro. ¿Qué es lo que estamos haciendo con eso? Hacer que los cambios dentro de la máquina sean mucho más rápidos. Por tanto, esto que sería el ramal inspiratorio que le llega al enfermo, haríamos que la concentración del gas a este punto fuera más rápida, el paso de este gas hasta lo que le llega al enfermo.